Primeramente saludar a los que están viendo el video. Y entonces para la clase de hoy vamos a ver lo que es la naturaleza y la propagación de la luz, ¿verdad? O la naturaleza de la luz y ver qué sucede cuando se encuentra con diferentes medios. Ok, entonces para eso, nada más de la parte anterior, recordar una ecuación que es bastante importante, que es lo que se conoce como el índice de refracción de una onda electromagnética, ¿verdad? Que ¿cuánto era n? Ese índice de refracción. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, el índice de refracción es una relación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la onda en un medio en el cual se propague la onda. ¿Ok? Eso se conoce entonces como el índice de refracción de la luz. Ese lo vamos a usar ahorita. Pero en términos generales es algo bastante importante que lo tengamos aquí en cuenta. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que una onda electromagnética, ¿verdad? Tenía un campo eléctrico y un campo magnético que eran perpendiculares entre sí en todo momento. ¿Cierto? Y que nuestra vista, gracias a que tenemos el sol cerca, entonces nuestra vista se adaptó para que nosotros veamos todas aquellas ondas que están aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros. ¿Cómo se le llama a esta parte del espectro electromagnético? Visible. Correcto. Todo eso es la parte del visible. ¿Ok? Entonces, esta es la luz que nuestros ojos pueden estar observando. Por lo tanto, todo lo que yo les hable de óptica son características de las ondas. Entonces, no necesito que solamente funcione para la parte visible. Perdón. Esto que vamos a ver de las ondas ocurre para microondas, para rayos X, para cualquier tipo de ondas. Van a ocurrir todos los procesos que nosotros estemos observando. ¿Ok? ¿Me siguen aquí? Compañeros. Sí. Ok, ahora, una onda, bueno, voy a decir luz como para optar un poco más o que la imaginación lo pueda observar mejor, pero todo lo que yo diga esto de la luz funciona para cualquier onda electromagnética. ¿Ok? Entonces,
La característica principal de esas ondas electromagnéticas es que siempre se van a mover de un punto A hacia un punto B siguiendo la trayectoria más corta que exista. ¿Ok? Entonces, por lo general, si está en un solo medio, las ondas o la luz se van a mover en línea recta. ¿Ok? Ya, si ustedes quieren adentrarse un poco más o cosas por el estilo, cuando tengamos una gran masa, la gran masa va a tener una curvatura espacio-tiempo, entonces la forma en que se mueven las ondas, eso lo pueden ver, o por lo menos yo siempre lo menciono cuando estamos en física 4, ¿verdad? Cuando yo estoy dando física 4, yo les menciono que, por ejemplo, si aquí tengo una estrella y aquí está la Tierra, ¿ok? Ahí está el Sol. Entonces esta estrella cuando lanza ondas cercanas a este, se puede observar la estrella gracias a la curvatura espacio-tiempo que se genera, que genera un objeto tan masivo como el Sol. ¿Verdad? Quizás la curva no es tan pronunciada, pero sí se logra observar un poco. Que eso es un poco lo de la relatividad general de Einstein. Pero no nos vamos a entrar en eso, sino simplemente vamos a observar las cosas un poco más cercano a nosotros y vamos a decir entonces que la luz siempre se va a mover en línea recta. Segundo, cuando nosotros pasamos no me gusta cómo se ve ese. Cuando nosotros queremos pasar de un medio a otro, por ejemplo, estos dos medios que están acá, ¿ok? ¿Se logran ver bien en la pizarra? Los dos medios que hay ahí. ¿O no? Compañeros. Sí se ven, profe. Sí, Un color como rosado y uno celeste, creo que es. exacto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cuando yo tengo aquí una fuente de luz y la fuente de luz quiere pasar de un medio a otro, ¿ok? Aquí siempre van a ocurrir varios fenómenos en la superficie que hay, o sea, en este pedacito de superficie que hay aquí. Voy a hacerlo mejor con una línea recta, que es el intercambio entre los medios. ¿Ok? Cuando ustedes pasan de un medio a otro, van a ocurrir diferentes fenómenos. Ahí en la superficie que está entrelazando los dos medios. ¿Me siguen? Por ejemplo, imagínense que aquí tenemos aire. Aquí tenemos aire. Y aquí tenemos vidrio. O tenemos aire y agua, o vidrio y agua, o lo que sea. Entonces, en esa capita en la cual estoy pasando de una superficie a otra superficie,
esa parte, entonces vamos a decir que es como la interfaz que hay entre ellos dos. Ahí van a empezar o ahí van a ocurrir un montón de fenómenos físicos. Igual, digamos, cada vez que la luz pasa por un átomo, dependiendo de la energía que tenga esa luz, van a producirse diferentes fenómenos físicos. ¿Ok? Esos fenómenos pueden ser fenómenos de absorción, pueden ser fenómenos de difracción, absorción, difracción, hay fenómenos de reflexión, hay fenómenos de difracción, vamos a ver, reflexión, refracción, difracción, absorción, pueden darse otros fenómenos como efecto Compton, efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Polarización de la luz también, ¿verdad? Que es como llevar las ondas electromagnéticas en una misma dirección establecida o cosas por el estilo. ¿Me siguen? Compañeros, compañera. Sí, profe. Sí. Ok, entonces todos esos fenómenos se van a estar dando cuando yo paso de un medio al otro. Nosotros, por el contenido del curso, igual por lo que nos interesa, solamente vamos a ver dos de esos fenómenos. Vamos a ver el fenómeno conocido como la reflexión de la luz. O sea, si viene un haz de luz, ese haz de luz se va a reflejar siempre que hay una interfaz. Entonces, una gran cantidad de las ondas que vienen acá, ¿ok? Se ven reflejadas. Acá nosotros vamos a llamar, entonces, a esas ondas individuales o a todas esas ondas, nosotros las que provienen de la fuente y van a chocar esto que esta flecha que estoy haciendo, estoy repintando en rojo, esas ondas, vamos a decir que conforman un haz, o sea, una cantidad grande de ondas que están incidiendo en medio de los dos o entre los dos medios. ¿Ok? Ese es el haz incidente. Mientras que la flecha que está en azul, esta es la que se refleja. Entonces, este es el haz reflejado. ¿Me siguen? Este es el reflejado. ¿Ok? ¿Y qué característica tiene el incidente con respecto al reflejado? Primero, siempre vamos a tomar la normal, que es esta línea vertical a 90 grados entre la interfaz, y a partir de ahí vamos a medir el ángulo.
Entonces, este es el ángulo incidente y este es el ángulo reflejado. ¿Ok? Entonces, esa es la reflexión de la luz. ¿Dudas hasta acá? Está bien. ¿Todo bien? Y ya conocen entonces cuál es la ley de la reflexión. ¿Cómo son el ángulo incidente y el ángulo reflejado? ¿Alguien? Serían iguales. Correcto. Siempre van a ser iguales. Entonces, cuando usted refleja, refleja algo, digamos, en un espejo o algo así, con el ángulo con el que usted lo tira es el mismo ángulo con que se refleja. Esto sirve también, por ejemplo, cuando ustedes van a jugar pool. Si ustedes están jugando pool, ¿verdad? Para que se lo aprendan un poquito mejor. Digamos, y aquí tienen una bola que quieren que entre acá. Entonces, bueno, si quieren que entre ahí, entonces tienen que tirar esa bola acá con el mismo ángulo con el que ingresa es el mismo ángulo reflejado. ¿Ok? El ángulo de incidencia es el mismo ángulo de reflexión. ¿Me siguen con eso? Compañeros. Sí, profe. Ok, y eso ocurre siempre sin importar cuáles sean las superficies. Entonces me dirán ustedes lo siguiente. ¿Por qué cuando ustedes se ven en la pared, cuando ustedes se ven en una pared, por qué no se ven reflejados ustedes mismos? ¿Por qué no se pueden reflejar en la pared y peinarse en la pared? ¿Por qué necesitamos comprar espejos? Si eso ocurre sin importar cuál medio sea. ¿Alguien sabe por qué es eso? ¿O no? Yo la verdad no. Ok. Eso tiene que ver, más que todo, es cuando nosotros hacemos un zoom en una pared o en cualquier superficie que no sea reflectiva, ¿verdad? Nosotros lo que vemos es esto. ¿Ok? ¿Sí lo han notado? Por más fino que se ponga, siempre van a haber granitos en la pared. Entonces, supongamos que yo tiro dos flechas acá, una ahí y una aquí. Bueno,
Voy a tirar las paralelas. Una ahí y una aquí. ¿Y qué está pasando? No están reflejando. Ah, siempre van a reflejar. Pero si yo pongo aquí, vean ustedes que más o menos esta está pegando ahí y esta otra está pegando acá. Esas son las superficies. Entonces, según la ley de reflexión, vean ustedes que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Si sacamos ahí la normal, voy a ponerla en rojo, más o menos, como para que tengan una idea. Ahí la tengo a 90 grados y aquí pongo otra línea a 90 grados. Entonces, ¿hacia dónde se van esos haces de luz? Los reflejados. ¿Cómo son las direcciones de los haces reflejados? Tienen el mismo ángulo. ¿Ah? El ángulo Tienen el mismo ángulo, incidente igual. es igual al ángulo reflejado. Y el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. ¿Lo ven? Pero esos dos haces de luz que vienen uno a la par del otro, ¿qué está pasando con la dirección después de que se reflejan? ¿Siguen en la misma dirección? Me imagino que el primero sí, pero para el segundo cambia porque volvería a tener otra superficie donde choca, ¿no? Correcto. Entonces vean ustedes, si yo tengo una superficie lisa, aquí siempre los dos van a ser paralelos entre sí. Vea que los dos ángulos incidentes eran paralelos antes. Y los dos ángulos reflejados, los dos haces reflejados van a ser paralelos después. ¿Me siguen? Sí. Entonces, este tipo de reflexión en medios que son irregulares, por lo general se conoce como una reflexión difusa. Por eso cuando ustedes con un foco, ¿cómo es? Lo ponen en la pared, ustedes ven básicamente como una persona ve, ¿cómo es? Una persona con miopía ve, que ve todas las cosas como esparcidas hacia todo lado, en todas direcciones. ¿Ok? Eso es una reflexión difusa. Mientras que esto es una reflexión, ya les digo cómo se llama, como para que lo veamos un poco. Estequiométrica, especular, es como se llama. Entonces, cuando nosotros reflejamos algo en una superficie totalmente lisa, se van a ver entonces los haces reflejados que
Ok. Perdonen ahí que no estaba compartiendo. Ah, no. Voy a compartir aquí un poco la parte de luz. Entonces, esta es una reflexión especular, que es, por ejemplo, en un espejo o en alguna superficie lisa, ¿verdad? Cuando los metales tienen esa característica, que uno puede hacer las cosas bastante lisas. Por ejemplo, usted se puede ver en una cuchara, cosas por el estilo, y eso se llama entonces una reflexión especular. Mientras que si está en una superficie que no sea lisa, entonces los haces de luz básicamente se desvían en todas direcciones. Y por lo tanto la imagen básicamente la tiran hacia todo lado y se empiezan a, a difundir un poco esa luz. Entonces, esa es la reflexión difusa. ¿Está claro Profe, esto? Ajá. y cuando, por así decirlo, la onda atraviesa el material y genera como Ok, otro rayo de luz. ahorita lo vamos a ver. Eso es lo que se conoce como la refracción de la luz. Entonces, siempre, como les digo, para tenerlo aquí en cuenta, siempre vamos a decir entonces que en la reflexión el ángulo incidente siempre es igual al rayo reflejado. ¿Ok? El que entra es igual al que sale. Y ese ángulo se mide a partir de la normal con la superficie. ¿Ok? Entonces, lo que usted dice cuando la luz atraviesa, como les digo, hay un montón de fenómenos que existen, pero por el momento el que me interesa son solamente estos dos. Es que viene la haz de luz, se topa con la interfaz entre los dos, ¿cómo es que se llama? Entre los dos medios y después se refracta la luz. ¿Ok? Eso es debido a que la velocidad de la luz cambia. ¿Ok? Como la velocidad de la luz cambia, entonces la luz va a agarrar otro ángulo. Y ahí entonces entra en juego lo que es el índice de refracción de la luz. Y ahí tenemos lo que se conoce como la ley de Snell. Y la ley de Snell lo que nos dice es que si multiplicamos el índice de refracción del medio 1, que es con el que el ángulo entra, por el seno del ángulo incidente, ¿verdad? O sea, el medio en el que estaba la luz antes, por el seno del ángulo con el que llega a la superficie, eso es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Ok? Eso ocurre siempre.
Entonces, como tenemos esa expresión que es conocida como la ley de Snell, vamos a tener diferentes características. Primero, si el índice de refracción al que llega la luz es más grande que el índice de refracción del que está la luz, del que se produce la luz, entonces el ángulo se reduce. El ángulo refractado es más pequeño que el ángulo incidente. ¿Ok? Si se cumple que en el material al que llega es mayor el índice de refracción que el material del que sale. Pero si las cosas son al revés, o sea, el ángulo del que sale es menor, si el ángulo del que llega es menor que el ángulo en el que sale, el ángulo entonces va a aumentar. Por ejemplo, si yo paso o si yo tengo un foco encendido debajo del agua y lo veo en el aire, el ángulo siempre va a ser mayor. El ángulo que yo estoy viendo en el aire. ¿Ok? A excepción de cuando yo tengo un ángulo incidente de 0 grados. Que en 0 grados, como el sen de 0 es 0, entonces el ángulo refractado tiene que ser de 0 grados. Entonces ahí el ángulo incidente y el ángulo refractado siempre son iguales solamente a los 0 grados. ¿Está claro esto? Compañeros. Compañera. Sí, Sí. Ok, entonces eso es lo que vamos a decir de la ley de refracción de la luz. Por eso, digamos, cuando usted mete una pajilla en un vaso con agua, depende del ángulo con el que usted lo vea, usted lo va a ver quebrado. Como en este ejemplo, si nosotros seguimos la pajilla o si seguimos la paleta, vea que la paleta sigue esta dirección. Esa es la forma de la paleta. ¿Ok? Nada más que cuando entró al agua, usted va a ver el cambio de ángulo que está produciéndose con con la refracción. ¿Ok? Acá más abajo está indicado con diagramas un poco qué es lo que pasa. Tenemos en amarillo la paleta y este sería la observación que nosotros estamos haciendo. Entonces, aparentemente, la paleta dentro del agua, nosotros la estamos viendo aquí. Entonces, aquí estamos viendo que se quiebra la paleta. Es una cuestión óptica que nosotros tenemos. Por eso es tan difícil. No sé si alguno de ustedes ha intentado agarrar un pez con las manos, por lo menos cuando eran pequeños, iban a un río o algo así. ¿Nunca lo intentaron? sí. Sí. Sí, ¿y qué pasa? Y el pez no está donde uno lo ve. Correcto. Eso es porque esa es la fuente de luz, entonces acá uno lo ve, digamos, uno ve que el pez estaba en otro lugar diferente al que realmente estaba.
Por eso digo yo que carga la gente que logra pescar con arpón, o por ejemplo los osos, que logran pescar así a mano limpia dentro de un río. Uno tiene que adaptar muy bien la mente para poder ver esas cosas. Ok, este fenómeno de refracción de la luz es el culpable de que nosotros veamos atardeceres tan bonitos. Que se vea el cielo rojo, que se vea el cielo azul, etcétera. Eso es gracias a la refracción de la luz. ¿Ok? Dato interesante, el índice de refracción de la luz, N, es diferente para cada onda. O sea, si yo tengo luz amarilla, si tengo luz roja, luz azul, luz morada, los índices de refracción van a ser diferentes entre sí. En algunos casos pueden ser iguales, pero algunas veces son diferentes. Por Y la luz eso del sol es, cuenta como uno solo de esos o varios. en realidad la luz del sol emite ondas en todas las longitudes de onda posible. ¿Ok? Nosotros no solamente vamos a ver una luz específica. En realidad el sol, la onda que más emite, eso lo pueden ver ustedes en el curso de física 4, con la, con la ley de desplazamiento de bien, o sí, puede ser con esa. Bueno, sí, creo que era con esa. O con, bueno, hay una relación entre longitud de onda y temperatura que hay en un cuerpo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura de 36, 37 grados aproximadamente. Nosotros entonces vamos a emitir ondas en el espectro electromagnético de la luz infrarroja. Por eso, digamos, una cámara nocturna, nosotros la podemos poner a que vea las ondas en el infrarrojo. Que es la principal, la mayor cantidad de ondas que nosotros emitimos. El Sol, al estar en aproximadamente 5500 grados Celsius, 5500 Kelvin, va a emitir ondas en el espectro, en la franja de los verdes, como principal fuente de onda. Esa es como la mayor que emite. Pero el Sol en realidad está emitiendo ondas de todos los colores. ¿Ok? Igual, a diferencia de las, ¿cómo es que se llama? A diferencia eh, del, de la adición de colores, cuando nosotros juntamos colores en, ¿cómo es que se llama?
Cuando nosotros juntamos colores, pero de forma de una fuente de luz, compañeros, va a ser diferente que cuando nosotros juntamos pigmentos. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted junta rojo, si usted junta amarillo con azul? ¿Qué color da? ¿Qué color le enseñaron en el kinder que daba amarillo con azul? Casi Ya no no recuerdo. verde. 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 Ok. Si usted junta una lámpara amarilla con una lámpara roja, eso no le da verde. Porque es una adición de ondas. En realidad, cuando usted junta los tres colores básicos de adición, ¿verdad? De luces, son el rojo, el verde y el azul. Esos son los tres colores principales, los tres colores primarios en luces. Entonces, aquí es que no recuerdo ahorita, ¿verdad? Como me estaban preguntando eso del sol, entonces por eso les estoy hablando un poco de esto. No me acuerdo ahorita qué era la combinación de ellos. Si no me equivoco, si yo combino el rojo con el verde, me da amarillo. Y ahí me van dando diferentes colores. Si yo combino en igual forma rojo, verde y azul, lo que me da es blanco. ¿Sabían eso? Tendré que probarlo porque no sé, no creo. ¿Ah? ¿En serio da blanco? Pero son Yo tres sí colores. sabía, profe, porque fue como programando que juegos que nos, o sea, teníamos que sabernos esa tabla de colores. Sí, yo es que no me la sé ahorita, pero vamos a ver. Bueno, aquí. Por aquí están las combinaciones. Vean esta que se ve aquí. Estos son los tres principales. Cuando usted combina rojo con azul, da magenta. Cuando usted combina rojo con verde, da amarillo. Y cuando usted combina rojo, verde y azul, eso da blanco. ¿Ok? Eso es diferente, compañeros. Es diferente si lo estamos haciendo con luz o si lo estamos haciendo con pigmentos. Sí, porque con pigmento sería todo lo contrario, da negro. Exacto. Sí. Entonces, esto es una suma o una adición de ondas, mientras que esto es una resta de ondas.
lo que está ocurriendo aquí. Por eso, digamos, cuando ustedes quieren poner los colores o quieren ecualizar un poco los colores que se ven en una pantalla de televisión o en una computadora, aparece una parte que se llama el RGB. El rojo, el verde y el azul. Entonces usted pone en la barrita cuánto quiere de cada color. ¿Qué color quiere que se note más? ¿Ok? Eso es lo que sucede con esa combinación. ¿Me siguen con esto? Compañeros. Entonces, por eso es, por lo que, o por esa razón es que cuando usted tiene un prisma, si quieren, veámoslo acá. Cuando uno tiene un prisma, cuando ustedes tienen un prisma, ¿qué es lo que sucede en el prisma? Compañeros, en el prisma viene un haz de luz de color blanco, ¿verdad? Que es una combinación de ondas amarillas, ondas rojas, de todos los colores. Cuando pasa a través del prisma, vean que unos van a tener mayor índice de refracción que otros. Y por eso cuando salen al otro lado, digamos, las diferentes longitudes de onda se van a abrir, por decirlo así. Entonces eso hace que los colores que estaban combinados ahora se vean sus longitudes de onda diferentes una de la otra. Profe, Sí. ¿qué pasa si yo disparo en vez de una luz blanca o amarilla, de otro color? ¿Qué es lo que pasa? Sí, y igual se va a dividir o va a salir solo un color. Si yo Depende uso una luz si la roja, luz es monocromática, o sea que solo tenga una longitud de onda, entonces, digamos, si usted solo tira rojo, solamente va a salir esta franja. entonces no se va a dividir. No, Ujú. porque esa onda que usted tiró, aquí se va a refractar y aquí entonces quizás lo que se logre ver sean diferentes tonalidades del rojo que formaban el rojo original, pero no se van a ver diferentes. Y si la que tiro es morada, que es combinación de azul y rojo, sí Si saldrían la que, dos, si la que tira es morada, ¿sí? pero el morado tiene su propia longitud de onda. Ah, ya, es que yo creí que se iban a dividir en sus dos colores bases. Por eso le digo, si la luz que usted tira es monocromática, monocromática significa que sea una longitud de onda específica. O si es una luz compuesta por varias longitudes de onda. ¿Ya? Si yo tiro varias longitudes de onda, entonces cada longitud de onda va a tener un índice de refracción diferente. Y por eso es por lo que se ve de una forma u otra.
Jeffrey, ¿está claro? Sí. Sí. Entonces, eso es lo que sucede. Pero igual, digamos, ahí vamos a tener diferentes longitudes de onda. Entonces, la frecuencia de la onda no va a cambiar cuando pasa de un material a otro. La frecuencia siempre va a ser constante. Lo que cambia es la longitud de onda. De la onda. ¿Ok? ¿Está claro eso? Compañeros. Sí. Sí. Entonces, ahí por eso tenemos la refracción de la luz. Ahora bien, acá vamos a tener un fenómeno conocido. El viernes vamos a hacer ejercicios. Hoy quería ver como toda la teoría de esto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo mi fuente de luz en agua y la tiro al aire? Y tiro las ondas al aire. Que en este caso tenemos, digamos, un láser. Tenemos un láser rojo. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar que aquí tenemos la fuente de luz. Si yo tiro la fuente de luz directamente hacia arriba, ¿con qué ángulo entra? Compañeros, ¿cuál es el ángulo incidente? Si la tiro completamente hacia arriba, ¿con qué ángulo está entrando? Entre las dos superficies. Compañeros, compañera. Compañeros, Kelly. Voy, profe, que estoy en otra llamada. Sorry. Ok, Rebeca. ¿Con qué ángulo? Si yo lo tiro hacia arriba, ¿con qué ángulo está entrando entre las dos superficies? No sabe. Ah, bueno. Si usted había entrado un toque tarde. Entonces, vamos a Listo, profe, ya preguntarle. volví. Disculpe. Bueno, compañero, ya ahora que está aquí de nuevo. Si yo tiro un haz de luz, supongan que este punto negro aquí es la fuente y yo lo tiro hacia arriba, ¿con qué ángulo está incidiendo las dos superficies? ¿Cuál es el ángulo de incidencia? Eso es lo que quiero que les quede bien claro. Entonces, compañero, ¿con qué ángulo incide? O sea, quedaría en medio de los dos medios.
Viene y yo lo tiro hacia arriba. Que aquí perpendicular a los dos medios. Pero no Entonces, llega hasta... ¿cuál es el no- ángulo de incidencia? en el 1 Sí, seguiría siendo el mismo, ¿no? pero ¿cuál es el ángulo de incidencia? Cero. 0, correcto. Vean que el ángulo se mide a partir de la normal. Eso es lo que quiero que les quede bien, bien claro. Cómo medir los ángulos de incidencia. Entonces, la normal, acuérdense que siempre es perpendicular a la superficie. Esta línea que estoy poniendo en azul es la normal. Entonces, si yo mido el ángulo a partir de esa línea, ¿con qué ángulo entra a la segunda superficie? Con 0 grados. ¿Y con qué ángulo sale a la segunda superficie? En este caso sería también con 0 grados, Digo, ¿verdad? Para que se cumpla la ley de Snell. pero uno no puede decir, bueno, en ese caso, como es otra superficie, no sería como 180 más bien, No, como es opuesto. no porque la normal de la segunda superficie se mide de ahí para arriba. Esa es la normal. Entonces, ¿con qué ángulo Ok. sale? Sí, con 0. Con 0. ¿Ok? Ahora, si yo... Sería 180, pero de la primera normal, digamos, pero ya no. Correcto. Pero esta fórmula no es para la primera normal, sino es para el ángulo en la normal del segundo medio. Ok. Entonces, si yo aumento el ángulo, vean que aquí va a salir con un segundo ángulo, con otro ángulo diferente. Como el índice de refracción, este es mayor que este. No, perdón. Este es menor. El B es menor que el A. ¿Ok? Entonces, el haz de luz va a aumentar ese ángulo. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí, Sí. Ay, disculpen. Ahora, si yo agarro y aumento más el ángulo, va a ver como el ángulo refractado es más grande. Si yo paso de un índice de refracción mayor a uno menor, entonces va a haber un momento en el cual el ángulo refractado va a ser de 90 grados. ¿Ok? ¿Me siguen? sí. Eso significa que en la superficie B yo ya no voy a ver ningún haz de luz. Entonces, cuando yo no vea haz de luz, voy a decir que solo tengo reflexión. Ya no existe refracción. Entonces, ese ángulo que haga que sean 90 grados
se le conoce como el nombre de ángulo crítico. ¿Ok? Y cualquier ángulo mayor al ángulo crítico, solamente vamos a observar la reflexión. No hay ángulo refractado. ¿Entendieron el concepto de ángulo crítico? Compañeros. Eso es solo para cuando hay refracción, cuando hay reflexión no. Correcto. Acuérdense que la reflexión siempre se va a dar. Por eso es que cuando ustedes ven a través de un vidrio, ustedes no solamente ven lo que está detrás del vidrio, sino ven lo que está detrás de ustedes. Porque se ve tanto la reflexión como la refracción. ¿Ok? La reflexión siempre se va a dar. Entonces, ¿entendieron bien el concepto de ángulo crítico? Sí. Sí. Ok, entonces, ahora lo que nos queda es hacer algunos ejercicios. Veamos en este caso. Yo tengo un haz de luz que viene en el agua, cuyo índice de refracción es 1,33. Y ese haz de luz pasa a vidrio, con un índice de refracción de 1,52. ¿Me siguen? Por lo tanto, si yo incido un haz de luz a 60 grados, ¿con qué ángulo se va a reflejar ese haz de luz? Ok, Kelly, de acuerdo. Entonces, ¿con qué ángulo se va a reflejar el haz de luz? Vamos a ver, Ronald. Pero la verdad no sé. ¿Qué habíamos dicho del ángulo incidente y el ángulo reflejado? Usted mismo fue el Eran que lo iguales. respondió. Que eran iguales. Entonces, ¿con qué ángulo se va a reflejar el haz de luz? Con 60. Entonces, aquí vamos a tener un ángulo de 60 grados a partir de la normal. ¿Y cómo encontramos el ángulo refractado? O sea, cita B. Sabemos que N1, 1,33 por el seno del ángulo incidente es igual a N2, 1,52 por el seno del ángulo refractado. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí. Sí. Entonces, antes de hacer cálculos, ¿cómo esperaríamos que sea el ángulo refractado? Si paso de un medio que tiene un índice de refracción menor a uno mayor, ¿cómo va a ser el ángulo refractado? ¿Cómo esperaríamos que sea el ángulo refractado? Menor. Tiene que ser menor. Entonces,
Si es menor, ¿cuánto nos da aquí cita B? Si lo despejamos de esa fórmula, sería el arcoseno de 1.33 por el seno de 60 entre 1.52. Y eso me da un ángulo de 49,27 grados. ¿Ok? Entonces ese es el ángulo que se estaría refractando. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. ¿Está fácil esto? ¿O está muy complicado? Está fácil. Aquí lo que sí tienen que tener es un montón del uso de la geometría. El uso de la geometría es vital para entender bien estas cosas. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo típico que se da. Bueno, voy a ir a la pizarra mejor para darles algún ejemplo típico. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo ¿ok? Y aquí tenemos un índice de refracción n igual a 1,23. ¿Ok? Aquí tenemos un ángulo de 30 grados. O mejor dicho, ¿cuál debe ser este ángulo para que no exista reflexión total interna? ¿Cuál debe ser el valor de ese ángulo para que exista reflexión total interna? ¿Ok? Entonces yo tengo aquí mi fuente de luz y la luz, entonces, va a viajar acá. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser el valor de ese ángulo para que no salga luz por la hipotenusa? ¿Ok? ¿Entendieron el problema? Sí, que cuál es el ángulo de esa inclinación para que no pase luz, sería. Sí. Si proviene del aire. O sea,
aquí tengo aire. Vamos a decir que es aproximadamente 1, en realidad es 1.00003 y aquí tengo aire. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es este? ¿Cuál debe ser este ángulo? Ese ángulo, les estoy diciendo que es el ángulo crítico. Entonces, ¿qué puedo decir yo ahí? Compañeros. ¿Alguien con alguna idea? ¿De ahí? Compañeros. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era el ángulo crítico? Tenía que ser 90 grados. Que la reflexión acá, que la refracción acá se da a 90 grados. ¿Ok? Para que exista ángulo crítico. Entonces, yo sé que es acá, como el ángulo de incidencia y el ángulo refractado es de 0 grados, entonces yo me concentro en este punto. En ese punto yo, ¿qué sé yo? Yo sé que 1,23 por el seno del ángulo crítico es igual al índice de refracción del medio 2. ¿Cuál es el índice de refracción del medio 2? 1 por el seno del ángulo refractado. Como estoy diciendo que es el crítico, entonces son 90 grados el ángulo refractado. Entonces, ¿cuánto me da el ángulo crítico? Compañeros. Cincuenta y cuatro punto treinta y nueve. Ok. Entonces, ¿cuál debe ser la inclinación de este triángulo? Para que no salga. Como yo sé que este ángulo crítico mide 54,39, ¿cuál es este ángulo de acá? Este ángulo de acá es de 35,91 grados. ¿Me siguen? Sí, ¿Y cómo es este ángulo y este ángulo de acá? serían iguales. Serían iguales.
Pero no sería 61 ¿Qué? el ángulo. 35,61. Ah, 61, sí, perdón. 35,61. Entonces es de 35,61 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento este ángulo? Si lo hago más grande. Si este ángulo es más grande, ¿qué va a pasar con este? Con el ángulo incidente. Debería hacerse más pequeño. Sería más pequeño. O sea, si el ángulo de ese triángulo es más grande, entonces ya no habría reflexión total interna. Sino lo que habría es refracción. Ahora, si ese ángulo es más pequeño, ¿qué va a pasar? El ángulo incidente va a ser más grande que el ángulo crítico. Por eso siempre habría reflexión total interna. No sé por qué me quedé pegado tanto con esa palabra. ¿Ok? Entonces, si el ángulo de ese lado del triángulo es más pequeño, siempre va a haber reflexión total interna. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Jeffrey, ¿cómo vamos con esto? Fabián, Pablo, Eric, ¿cómo vamos con esto? No, sí, Profe, lo siento, es que estaba en otras. ok. Estaba viendo el despegue de la Starship y salió bien, pero acaba de caer y explotó. Ouch. Pero yo andaba en las mismas. Ajá, ya. O sea, fue mal momento entonces de la clase. Bueno, esta parte de la reflexión total interna, ¿saben para qué se utiliza mucho en la industria? Que actualmente está muy de moda. Compañeros, ¿Cómo fue? ¿para qué se usa mucho la reflexión total interna en la industria? Fibra óptica. Correcto. Entonces, si yo logro tener un material en el cual la onda solamente se refleje, no voy a perder intensidad y no voy a perder datos. Entonces, yo por eso tengo la fibra óptica. Nada más que el material de la fibra óptica, yo no puedo doblarlo demasiado. Primero porque se quiebra y segundo porque
se puede perder esa reflexión total interna y puedo perder datos. Bueno, compañeros, si quieren, ahí para la próxima clase, vamos a hacer lo siguiente. Repasen bastante geometría, ok, leyes de geometría y esas cosas. Y vamos a dedicarnos entonces a hacer este tipo de ejercicios. ¿Les parece? Todo bien. Ok. Sí, está bien. Sí, Y le entonces, recomiendo que vaya a buscar ese video, profe, para que vea qué cosa más épica. ¿cuál? El del despegue del Starship que acaban de hacer. El despegue del Starship. Bueno, Ajá, de SpaceX. voy a revisar entonces. Bueno, compañeros, no sé si hay alguna duda final. Si no, entonces lo dejamos hasta acá, la clase, y cualquier cosa el viernes repasamos un poco las cosas. Ok, Kelly. Por el momento, entonces, me despido de los que están viendo el video. Por si algún compañero tiene alguna duda adicional.